Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Encontrarse Podcast, el podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hoy estamos acá para un nuevo episodio. Por supuesto que no lo hago solo, lo hago con mis compañeros. Hola, Flor. Hola, hola Nico. Bueno, ustedes no se dan cuenta porque para ustedes es atemporal, pero hace mucho que no grabamos, así que estamos todos súper contentos. Ahora quien saludo a Daniel. Hola Dani, ¿cómo andás allá desde Italia? Bien, súper positivo. Muy feliz, sí. Cavi, ¿vos cómo andás? Bien, bien. Con ganas de grabar. ¿Cómo está la otra Dani? Hola chicos, bueno, como dijo Flor, estoy muy contenta de que otra vez volvemos a la cancha y estamos, Uf, estamos muy felices de que finalmente se dio este episodio que ya lo venimos planificando hace cuánto, chicos, cuánto ni- tiempo que venimos esperando esto. Un montón, un montón. Así que bueno, nada, ¿quién falta? Gaby ya se Sí, presentó, Dani está. también, ya estamos, ¿no? Así Ya es. podemos empezar, Nico. ¿Sí? Antes de arrancar, vamos a recordar las redes de la Fundación al principio. Nos pueden buscar como Encontrarse en la Diversidad en Facebook, en Instagram y Twitter, @fundaencontrarse, la página web en ladiversidad.org.ar y el mail info@enladiversidad.org.ar. Bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos a arrancar. El podcast de hoy vamos a hablar sobre nuevas masculinidades, enfocándonos en lo que son los grupos de WhatsApp y otras cosas muy interesantes. Para eso lo tenemos a Martín, que siempre nos gusta que los invitados se presenten a sí mismos. Por eso te doy la palabra. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme, por esta conversación. Bueno, si me tengo que presentar, ¿cómo me presento? Bueno, yo soy sociólogo, esa es la carrera que estudié. Eh, Actualmente estoy haciendo un doctorado donde investigo la relación entre cambios en las regulaciones laborales, sobre todo en lo que son los nuevos sistemas de licencias por maternidad, paternidad, y la forma en que los varones participan de lo que llamamos tareas de cuidado. Esto es las tareas del hogar, pero también las tareas de cuidado directo, sobre todo de niños y niñas. Bueno, no sé, así me presentaría, digo, uno puede presentar como muchas otras facetas de su vida, pero creo que con eso estamos por ahora. Está muy bien, está muy bien. Bueno, como para ir arrancando, a ver, quería preguntarte, dentro de lo que son los grupos de WhatsApp integrados por varones, ¿qué prácticas, qué discursos circulan de esos grupos, en esos grupos, a diferencia de otros, ¿no? Bueno, es interesante esta pregunta que haces, Nicolás, porque cuando pensamos en lo que son los grupos de WhatsApp y pensamos en los grupos de WhatsApp integrados exclusivamente por varones, en realidad estamos pensando como en un espacio que yo creo que de alguna forma reproduce otros espacios que no son virtuales, sino que son también de los encuentros presenciales, donde se da la lógica de un espacio entre pares, ¿no? Si hay algo que los estudios de masculinidad como que fueron marcando mucho o señalando mucho sobre cómo se da el proceso de construcción de identidades masculinas, es la importancia de esos grupos de pares, ¿no? Nosotros aprendemos a hacernos varones a partir de la mirada de otros varones, que de alguna forma nos juzgan, que de alguna otra forma nos indican qué es lo correcto y no correcto de ser varón, y que de alguna forma también nos dan como la credencial de varón auténtico, ¿no? Entonces, yo creo que los grupos de WhatsApp, integrados exclusivamente por varones, lo que hacen de alguna forma es como reproducir la misma lógica de otros espacios que quienes hemos sido socializados como varones, quienes nos hemos formado como varones, hemos transitado también a lo largo de nuestra vida, incluso antes de que existan estos grupos. Bueno, no sé, ustedes me parece que algunos son más jóvenes que yo, pero me imagino que durante su adolescencia no habrán sido socializados con estas nuevas herramientas virtuales y sin embargo podemos reconocer un montón de espacios en el cual nos formamos donde la clave o la razón de ser para pertenecer a ese lugar era ser varón, ¿no? Y cómo esos espacios siempre incluían o siempre suponían una lógica diferenciada, donde se hablaban de ciertos temas que quizás no hablabas en otros grupos o en otros espacios. Entonces, no sé, digo, pensando en, bueno, ¿qué circula en esos grupos de WhatsApp? No sé si circula algo muy diferente a lo que circula en otros espacios de socialización exclusiva de varones.
Esto que estás trayendo me hace acordar mucho al primer podcast que grabamos, que fue con Mechi Valle, en el que hablamos de el mundo de los videojuegos en comparación con el machismo, ¿no? Como teniendo esa perspectiva. Y lo que hablaba ella era, el bautizó como el baño de varones, que era ella sentía que cuando entraba a jugar a juegos online, estaba entrando al baño de varones. Y me parece que tiene mucho que ver con esto que estás hablando, ¿no? Como de la sociabilización, como del diferente o de estoy entrando a un lugar hostil, lo planteaba desde ese lugar. Bueno, es muy buena esa imagen o esa metáfora, ¿no? Digo, de entrar al baño de varones para definir un espacio que es de una socialización casi exclusivamente masculina, o al menos, no sé, en lo que fue mi trayectoria de vida. Yo también los juegos, o los momentos en que estuve como más vinculado a los juegos virtuales, era un espacio exclusivamente de varones. De hecho, me hiciste acordar ahora un tiempo que yo participaba de un foro, que era un foro de jugadores, que era 3D Games, y creo que éramos, no sé, el 90% eran varones. Y se daba un poco también esta misma lógica, quizás que se puede dar ahora en los grupos de WhatsApp cerrados, ¿no? Donde de hecho habían muchas veces, no sé, algún foro específico o comentario específico donde se hablaban de, no sé, los cuerpos de las mujeres, o donde se presentaban, no sé, digo, hablando de los juegos, algún juego que recuerdo de mi época de joven también, el Tomb Raider, digo, que tenía justamente como protagonista una mujer con cierto tipo de cuerpo, y bueno, todos los varones que jugaban a ese juego siempre hacían comentarios sobre eso, y bueno, gran parte de lo que se hablaba o lo que transcurría en esos espacios tenía que ver con la exaltación también de cierta forma de vivir la masculinidad, ¿no? De cierta forma de la virilidad, ¿no? Me parece que sí, que es como una muy buena imagen la de pensar, bueno, esto es entrar al baño de varones, porque aparte el baño de varones es justamente también esos espacios de socialización exclusiva entre varones. De hecho, hay un libro que escribieron Eleonor Faur y Alejandro Grimson, que se llama Mitomanías de los sexos, y un poco, bueno, lo que buscan también es desarmar ciertos mitos sobre los géneros, y muchas de las frases que toman son frases escuchadas en vestuarios de los baños de los gimnasios, por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, como quizás esos grupos de WhatsApp son como una extensión del baño del gimnasio, o son como una extensión de los foros de juegos virtuales donde solo participaban varones, o son una extensión de el fulbito del domingo, no sé, digo, por pensar en espacios de socialización masculina que ya existían desde antes, y que quizás el grupo de WhatsApp es como eso, como una extensión que funciona 24/7 y sin fronteras físicas de ese espacio, ¿no? Perdón, Martín, sobre esto que decías, viéndolo un poco desde afuera, no, nunca tuve el no placer de entrar en ese baño de varones, pero bueno, lo que yo veo mucho, que esto también lo hablábamos en el episodio de Mechi, es que se genera como una especie de vía de escape, siento yo, como que hoy en día, capaz más en el ámbito público, empezó a estar mal visto ciertas actitudes que antes no, y siento que un poco esto del baño de varones, el grupo de WhatsApp, genera como esa vía de escape donde tipo, bueno, acá podemos ser nosotros mismos, podemos liberar eso que tenemos adentro, y como, más allá de que esto en la vida pública haya un cambio, es como que parece que siempre hay un espacio donde se sigue necesitando liberar eso. No sé cómo, no sé si se entendió lo que quise decir. Sí, 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 se entiende, y sí, yo creo también, digo, que en cierta forma uno los puede pensar como vías de escape o espacios de fuga, porque bueno, hoy en día en el discurso público, como bien decía Flor, hay un cierto consenso que se logró justamente por años de lucha del movimiento feminista, en que hay ciertas cuestiones que hoy ya no están como permitidas en el discurso público, ¿no? No sé, uno se lo pone a pensar o se imagina lo que eran los programas de televisión de los años 90, sobre todo, no sé, los programas o de concursos, o los programas, por ejemplo, Videomatch, Showmatch y esos, y hoy te pones a ver tapes de esa época y te parece una cosa que envejeció tanto, digo, que envejeció tan mal, digo, que hoy no te causan risa los chistes que te causaban risa en ese momento, ¿no? Entonces sí, existe, creo, como una sensación de parte de muchos varones de que hay ciertos lugares donde hoy no se puede hablar de lo que ellos quisieran hablar. De hecho, antes de que tengamos esta charla, yo me puse a ver unas notas
en algunos diarios también sobre los grupos de WhatsApp, y me causó mucha gracia un comentario que vi en una nota del diario La Nación de un varón que justamente mencionaba, uy, ahora se viene la policía del feminismo al WhatsApp también, ¿no? Entonces hay un poco como esa idea o esa lógica, ¿no? De que el grupo de WhatsApp vendría a ser como un espacio seguro al resguardo de lo que se habla en el discurso Claro. público. Pero que seguramente es ese mismo espacio seguro que se crea cuando se concurra a cualquier otro espacio de socialización entre varones. Igual yo lo que haría es, yo lo que pensaría es que si bien esto se da como una vía de escape, yo creo que gran parte de las interpelaciones que nos hizo el feminismo en los últimos años empiezan a entrar también a estos grupos, porque de pronto aparecen quienes obviamente se sienten incómodos con o ciertos chistes o ciertas formas de hablar o pensar sobre las mujeres o sobre la diversidad sexual, y que no se van a sentir cómodos ahora en ese grupo como se sentían antes, porque de alguna forma nos va interpelando esto, ¿no? Digo, no es que yo no creo que todos los varones tengan una fachada en el discurso público y tengan otra cara en su vida, pongámosle comillas, íntima o privada. Yo creo que hay muchas cosas que van decantando, que tardan más tiempo en decantar, y que por supuesto estos espacios de socialización exclusiva entre varones quizás son espacios donde más tarda en llegar, pero no creo que sean espacios realmente impermeables, ¿no? Porque bueno, hay quienes de pronto se van a sentir incómodos, hay quienes van a intervenir, hay quienes van a frenarle la pelota a otro, y bueno, eso va a terminar generando en algún momento algunos cambios de esos propios espacios de socialización masculina también. Ese fue un tema, de hecho, cuando estábamos preparando el podcast para hoy, fue un tema que discutimos bastante. Nosotros claramente, ninguno de los tres varones que estamos grabando este podcast, nos sentimos cómodos con esas actitudes, con esos memes que se mandan o con esas frases o chistes. Por eso, de hecho, estamos en este espacio y lo que planteamos, bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo al respecto, no hay que hacer nada. Se puede hacer algo, como planteamos desde el qué hacer. No, bueno, no quiero ser cómplice, bueno, ¿qué soy? Bueno, es una pregunta, ¿no? Digo, porque eso también depende de los espacios que transita cada uno y de cómo cada uno conoce los límites y las posibilidades que tiene en esos espacios. Digo, hay quienes tienen a veces la actitud simplemente de o no comentar más o silenciar el grupo de WhatsApp, que es una forma también de ponerle de alguna forma, no sé si un freno, pero sí alguna forma de decir, bueno, yo no participo de esto, ¿no? Y el silencio muchas veces en los grupos de WhatsApp termina generando que el contenido constante que se comenta o que se comparte termine cayendo, porque ante la no respuesta, bueno, alguien deja de compartir lo que compartía antes, ¿no? Si una persona manda todo el tiempo memes machistas y no tiene ningún tipo de recepción, y en algún momento se va a aburrir de compartirlos, porque compartir esos memes, uno los comparte porque, digo, como comparte cualquier meme en general, porque quiere la reacción del otro. Digo, ¿cuál es el objetivo del meme? No es para reírme yo solo, es para que lo vea otro. Cada vez que alguno ve un meme, lo primero que querés hacer es compartirlo, se lo mandás a otros amigos, amigas. Entonces, en la medida también en que uno quizás guarda silencio, que uno no participa, que uno no sigue ese juego, bueno, es una forma de marcar un límite. Después está la confrontación también, ¿no? Digo, que es una forma de acción o de actitud frente a eso que puede ser muy buena también, digo, porque puede poner directamente en evidencia algo, ¿no? Digo, el silencio, por un lado, lo que hace es hacer que ese comentario quizás, o que esos memes, o que ese contenido machista deje de replicarse. Pero el silencio no necesariamente hace cambiar de actitud al otro. Ahora, la confrontación, la respuesta o el llamado a la reflexión puede llegar a generar eso, ¿no? Pero bueno, eso depende ya también mucho de las dinámicas y de los espacios que transita y que habita cada uno. Sí, también siguiendo con lo que decía Gaby antes, que charlamos mucho cuando preparamos todo esto, pensamos que por ahí no es lo mismo cuando el grupo es un grupo de WhatsApp del laburo o del club, que hay un montón de gente, o cuando el grupo es con tus amigos más íntimos. Entonces, la respuesta, la reacción de uno cuando pasan estas cosas es distinta, porque quizás si es con tus amigos más íntimos, tenés la intención de pasar a la acción, de decirle, che, no da. En cambio, parece ese grupo del laburo, por ahí lo silenciás, y si es otro grupo, salís. Como que también tiene que ver eso, ¿no? ¿Cuál es la cercanía con las demás personas?
Sí, desde ya. Y también, digo, los límites que se marcan en cada espacio, porque recién te escuchaba, Nico, con esto que decías de, bueno, capaz si es el grupo del laburo, no me animo a responder o no me animo a confrontar. Pero quizás en el grupo del laburo sí me animo a marcar las reglas de lo que tiene que ser un espacio de comunicación de gente del laburo. Che, este espacio es un espacio para hablar del laburo, no me gustaría que me llenen de mensajes sobre otras cuestiones. Digo, uno a veces puede tener ciertos recursos donde quizás no confrontás directamente contra el contenido, pero sí marcás los límites de lo que se tendría que conversar o de lo que se tendría que hablar en cierto espacio. Ahora, en un grupo de WhatsApp con tus amigos íntimos, se supone que uno habla de todo o comparte cualquier cosa o no hay una regla específica de qué contenido se comparte ahí. Entonces, bueno, ahí sí quizás tiene que jugar más la confrontación o la respuesta como una forma de cambiar la dinámica de lo que se comparte en ese espacio, ¿no? Pero, no sé, digo, yo creo que es interesante pensar en las diferentes estrategias que cada uno y cada uno puede ir implementando según la dinámica y la relación que tenga en cada uno de estos grupos. Lo que quizás yo creo, pero es una opinión súper personal, lo que yo creo que a veces no funciona tanto es la censura directa al otro, porque la censura directa al otro lo que termina generando muchas veces es el cierre de esa persona, o a reflexionar, o el cierre de esa persona a preguntarse por lo que está comentando, o preguntarse por sus propias prácticas. Yo creo que la censura no termina de ser tan productiva si lo que queremos es generar un cambio en el otro. Eso, pero bueno, digo, de vuelta, es como una opinión súper personal. A veces a uno le sale también censurar al otro, porque cuando el otro se va al pasto mal con algo, la única respuesta que te sale es decirle, no, macho, acá, por acá no va de ninguna forma, no al lugar, ¿no? Digo, por eso, me parece que es como que depende mucho de cada situación puntual y particular. Perdón, no sé si alguien quería hablar, pero antes de que cambiemos de tema, a mí me pasa algo con esto ya lo estuvimos hablando con los chicos antes también, y es la línea fina entre me quedo, porque son mis amigos, porque los quiero y porque quiero aprovechar que estoy adentro para tratar de hacer un cambio, y el mandar una foto de una piba sin su consentimiento y yo me estoy quedando en ese grupo. O sea, esta línea fina entre, ok, me quedo porque son mis amigos, porque si no me tendría que ir de un montón de grupos de los que no me quiero ir, y soy cómplice del otro lado de la línea, ¿no? Soy cómplice de una situación donde se está difundiendo una foto de una chica sin su consentimiento, por ejemplo. Y mi pregunta es, ¿cuál es ese límite? O sea, ¿cómo se establece este límite entre me quedo, no me quedo? No sé, es lo que me hace ruido a mí. Está buenísima esa pregunta que hace Flor. Yo creo, bueno, es un posicionamiento ético, diría, el de limitar esa línea, ¿no? Digo, yo puedo responder desde lo que yo creo que sería mi posicionamiento, Obvio. que de vuelta, no sé si es universalizable, porque no sé, digo, ahí depende de cómo cada uno y cada una se compromete con estas cuestiones. Pero yo creo que sí hay una diferencia, o yo al menos establezco una diferencia entre lo que es difundir o contenidos, sean memes, chistes, comentarios, etcétera, machistas, y lo que tiene que ver con una agresión hacia otra Claro. persona, en este caso hacia mujeres o hacia alguien del colectivo de la diversidad sexual y demás. Yo creo que eso marca un límite, digo, que alguien saque una foto de una persona sin su consentimiento, una foto en la cual esa persona está revelando algo de su intimidad o que compromete su intimidad sexual, y la difunda sin su consentimiento, bueno, yo eso lo entiendo y lo interpreto como una agresión hacia otra persona, directa, una agresión directa hacia otra persona. Entonces ahí es un comportamiento que, al menos desde mi perspectiva ética, no es aceptable, digo, no. Y ahí sí yo marcaría un tipo de ruptura con eso. Porque bueno, eso sí, para mí totalmente no al lugar, ¿no? Sí, sí, hay una Digo, diferencia. lo mismo, claro, lo mismo cuando uno piensa, porque uno lo piensa con los grupos de amigos, también lo puede pensar con sus grupos familiares, ¿no? Porque estas cuestiones no atraviesan solo a los grupos de amigos, y uno no lo ve solo ahí, sino que lo ve en los propios grupos familiares, donde circulan también un montón de estos comentarios y demás. Y uno también, dentro de su propio grupo familiar, a veces
dice, uy, yo quisiera romper lazos porque todo el tiempo reproducen prácticas machistas, comentarios machistas, voy a comer un asado y siempre al final termina pasando que hacen chistes para que los laven los platos las mujeres, y uno dice, uy, quiero romper con todo esto, pero no rompes porque, bueno, tenés otros lazos que te unen a esas personas, que son lazos de cariño, amistad, amor, pero, no sé, hay algo que a veces es un límite. Y si, por ejemplo, dentro de mi grupo familiar yo también de pronto me entero de que hay una situación de violencia directa entre una persona y otra, bueno, eso para mí marca un límite, ¿no? Digo, cuando se vulnera el derecho concreto de una persona. Bueno, eso sí creo que es necesario marcarlo. Pero bueno, vuelta, es un punto de vista particular que lo hago yo y que es la forma en la que tengo de encarar o pensar mi posicionamiento político frente a este tema. Sí, sí. Eh, Sí, comparto, comparto. Creo que en general, también en el feminismo, algo que yo sostengo mucho es el encontrar el equilibrio entre tu vida y tus lazos y la lucha, porque la verdad es que si no encontrás ese equilibrio, la lucha se termina siendo muy pesada y bastante insostenible por momentos, así que sí, comparto que no se puede luchar todo. Sí, o bueno, o hay que ver con qué armas luchamos en cada situación, ¿no? Digo, hay momentos en que las armas tienen que ser quizás más las de, no sé, el convencimiento, y en otros casos las armas tienen que ser directamente el, no, hasta acá llegamos, con esto se terminó. Em, pero sí, digo, son líneas como muy, muy finas, porque digo, si uno también se pone quizás en la posición de decir, bueno, no voy a permitir en ningún grupo de amigos, en ningún espacio, ningún tipo de comentario o expresión machista, porque, hola, me comprometí totalmente con esta lucha, de pronto te vas a quedar solo. O sea, la verdad es esa. Digo, uno no puede pretender o imaginar que todas las personas y que todos los varones, puntualmente por el tema que estamos hablando, van a cambiar de actitud de un momento al otro cuando sabemos que esto es parte de una cultura en la que nacimos, en la que nos formamos y en la que hay un montón de prácticas que va a llevar tiempo que las terminemos de deconstruir. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es seguir avalando o hacer, en todo caso, omisión de situaciones que sí impliquen una violencia contra otra persona, que sí impliquen la vulneración de un derecho de otra persona. Ahí es donde a mí me parece que está como el límite, que son cuestiones también que uno las puede pensar a veces con el humor, ¿no? Digo, yo creo que también el humor se puede hacer humor de un montón de cosas, hasta que el momento en que ese humor o que eso que nosotros creemos que es un chiste directamente agrede puntualmente a una persona. Yo creo que ahí están como esos límites que uno puede ir marcando. Martín, te escuchaba muy atentamente y especialmente me quedé con tu presentación del comienzo que decías que eras sociólogo. Y me imagino que tenés una relación muy directa con el lenguaje, ¿no? Todos los intelectuales se vinculan y las palabras tienen un poder y un peso importante. Y yo pensaba, digo, que tendríamos que armar un diccionario de las palabras o las expresiones que ya no deberían estar permitidas, ¿no? Y estoy pensando en la previa cuando armábamos este podcast, que decíamos, ¿por qué seguimos usando la palabra pollerudo, por ejemplo? O sea, tendría que estar fuera del diccionario en el siglo XXI ya, ¿no? Bueno, digo, sí, es tan buenísimo pensar en eso. Yo no sé si diría que tienen que estar fuera del diccionario, porque de vuelta son estas cuestiones que pienso que creo que la censura en ciertos casos es medio contraproducente, y decir, bueno, palabras prohibidas, no sé si sería como el término que usaría, pero sí creo que son palabras que tendríamos que poner todo el tiempo en tela de juicio, sí, totalmente, pollerudo, por favor. Es una palabra que está muy inscripta en una forma de pensar las relaciones entre varones y mujeres que no tiene nada que ver con el contexto actual que estamos viviendo o que nos propone justamente esta nueva ola feminista. Pero fíjate que me parece como súper interesante algo, ¿no? Cuando decimos pollerudo, digo, porque me parece interesante para analizarlo, ¿no? Pollerudo, ¿quién usa esa palabra? ¿Y para qué se usa, no? Pollerudo tiene que ver justamente con marcar que un varón es mandado por una mujer o que no puede tomar decisiones propias, ¿no?
o que cualquier cosa que le indica a su compañera, a su novia, a su mujer, es lo que él va a hacer, que no tiene poder de decisión. Entonces, la propia palabra pollerudo está indicando que ser varón, ante todo, es ser quien conduce el timón del barco, ¿no? Cuando vos decís pollerudo a alguien, está diciendo, che, flaco, vos no estás manejando el timón del barco, ¿no? Y eso se lo ve como una ofensa. Bueno, es interesante porque en realidad esa palabra lo que está haciendo es como marcar un deber ser, ¿no? A partir de marcar una falta, fíjate, vos no estás conduciendo el timón, estás marcando uno de los atributos que se espera o que tendría que cumplir un varón en cierto mandato de la masculinidad. Si no, no tendría sentido decir que alguien es un pollerudo, ¿no? Yo igual creo que es una palabra que hoy ya, no sé si se usa tanto, yo creo que es algo más quizás nuestro, nuestra generación, no sé quizás los jóvenes o los adolescentes si la usan o no la usan esa palabra pollerudo, pero sí, sin lugar a dudas, es interesante pensarla y interesante tratar de dar cuenta bien de lo que quiere decir. Pero bueno, como pollerudo hay un montón más que podríamos pensar o que Sí, podríamos claro. decir. O Y que pensar puto como un insulto, ¿no? Para... bueno, es que desde ya, digo, puto es el insulto sobre el cual se construye constantemente cierto mandato de la masculinidad. Digo, qué sé yo, pienso en todas las instancias que yo tuve de socialización masculina, digo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y prácticamente un montón de cosas que yo hacía para agradar al grupo de varones era querer desmarcarme de esa acusación, querer desmarcarme del ser puto, ¿no? Es como que uno se va construyendo como varón a partir de las miradas de otros varones que le van diciendo de qué tiene que alejarse, ¿no? O sea, y al final es una palabra que termina funcionando como un dispositivo de control. Digo, no solamente es una palabra que se utiliza para denigrar o para insultar a varones gays, sino que sobre todo es una palabra que tiene un efecto concreto en cómo los varones no gays, o sea, los varones heterosexuales, construyen su propia forma de ser. Y en ese sentido también es una palabra, digo, como un dispositivo de control que termina funcionando para construir una forma específica de masculinidad y no habilitar otras, ¿no? Digo, ¿cuántos varones heterosexuales crecieron con miedo a expresar sus emociones, a demostrar quizás cariño con otros varones, porque les caiga la etiqueta de puto, ¿no? Digo, la etiqueta de puto es, ya está, estás por fuera de este grupo, estás por fuera de nosotros, sos lo otro, y nadie quería tener esa etiqueta. Incluso quienes después, digo, la reivindicamos como parte de los movimientos de diversidad sexual. Digo, yo hoy es una palabra que reivindico también como parte del movimiento de la diversidad sexual. Pero digo, cuando éramos chicos y esa palabra significaba todo un peso de vos no formás parte de nosotros, bueno, todo el tiempo me quería despegar de esa palabra. Y despegarme de esa palabra no significaba simplemente reprimir mis deseos sexuales, sino que significaba reprimir ciertos comportamientos, ciertos movimientos, todo un montón de cosas que tenían que ver con mi propia libertad. Entonces, yo creo que está bueno traer esto, bueno, para pensar el efecto que esas palabras tienen en la construcción identitaria de todos los varones, no solo de los que luego son o luego se identifican a sí mismos como varones gays, sino también incluso el efecto que tiene sobre los varones heterosexuales en la construcción de su propia identidad. Cuando pensamos acerca de esta problemática, nos acordábamos de un monólogo de Fernando Sangiao, que habla un poco de esto, de estas presiones, de estos mandatos, y decía, me cansé de ser hombre, ahora quiero ser feliz. Y nos pareció que era muy pertinente, ¿no? Que habla un poco de una situación y de un momento histórico también. Sí, es que, bueno, es muy buena esa frase, no la conocía. Creo que esa frase de alguna forma muestra que detrás del ser hombre uno lo que está cumpliendo todo el tiempo también son ciertos mandatos que nos restringen o que nos limitan. A ver, estas son, cuando uno piensa en la forma en la que opera el patriarcado y en la forma en la que se construyen las masculinidades, uno para mí no tiene que dejar de olvidarse que eso también supone ciertas violencias sobre los propios varones. Digo, por más de que los varones estructuralmente somos quienes ocupamos las posiciones de poder y de privilegio en nuestra sociedad, eso está fuera de discusión, digo, eso no quita que
en nuestra propia subjetividad no operen constantemente una serie de violencias, ¿no? Para que podamos ocupar ese lugar de privilegio que después ocupamos. Y creo que esa frase que traía Gabriel como que lo condensa muy bien. Bueno, hay que sostener esa fachada de ese ideal de masculinidad que nos impone la sociedad, ¿no? Digo, no es algo gratuito, porque para sostener esa fachada hay que demostrar cierta virilidad sexual, hay que demostrar falta de miedo frente a los riesgos, hay que demostrar cierta fuerza física, hay que demostrar desinterés frente a expresiones de cariño o de ternura. Bueno, hay que construirse de una forma que supone resignar a un montón de cosas de la vida que pueden gustarnos. Y bueno, es en cierta forma una pérdida de libertades. Entonces, ya no quiero ser más hombre, quiero ser feliz, me parece que es una frase que resume como muy bien esta operación que hacemos nosotros mismos sobre nuestra subjetividad. Y aparte me gusta la idea, bueno, no quiero ser más hombre, quiero ser feliz. Bueno, la deconstrucción puede ser un camino hacia la propia felicidad también, ¿no? Digo, a veces lo pensamos como, o a veces se instala mucho como el mandato de que los varones se deconstruyan para construir una sociedad más igualitaria. Sí, obvio, lo que queremos es una sociedad más igualitaria, pero también nos sirve de construirnos para ser más felices nosotros mismos, para ver qué de todos esos mandatos que nos construyeron nos hacen felices y qué no, digo, ¿no? Porque no hay que olvidar eso también. Esa subjetivación opera sobre nosotros mismos. Me estaba acordando de la película Billy Elliot, que el nene cómo sufre para tratar de cumplir, ¿no?, con este mandato de cómo había que ser varón en Irlanda, creo que era uno de esos países. Y bueno, finalmente se logra sobreponer, si no recuerdo mal, por la profesora que ahí está conteniéndolo y bancándolo y que vio el talento. Para los que no la vieron, es una película puede pasar que tengamos gente que escuche el episodio que no conozca la película. Una película que debe tener ya como 15 años, no sé cuánto tiempo, pero un poquito más. Un poquito más. Bueno, el protagonista es un nene de unos, no sé, 8, 9, un poco más, 10 años, 11, que le gusta mucho bailar y tiene talento, ¿no? O sea, tiene como un talento nato que de pronto una maestra de danza descubre de casualidad en la película al comienzo, y él viene de una familia súper machista, ¿no? Y estructurada con los mandatos de qué es lo que un hombre tiene que hacer y lo que no, y bueno, todos los problemas que el nene tiene con la familia y con el padre especialmente. Y pensaba en eso, ¿no? En la infancia, cómo tantas veces se da que este juego lo podés jugar porque es de varón, este no porque es de mujer. Yo recuerdo de casos de compañeritos míos que no les gustaba el fútbol, en Argentina es como nuestro deporte, ¿no? Para varones, que por suerte se están ya deconstruyendo hace algunos años ese tema, pero qué sufrimiento que es, ¿no? Yo era nena y quería jugar al fútbol y me discriminaban totalmente. Sí, sí. Bueno, Billy Elliot es una película muy, muy linda para pensar en esto. Y sí, yo creo que si lo pensamos en el campo de las infancias, es donde quizás encontramos en mayor medida o de manera más clara cómo operan todos estos condicionamientos y cómo limitan todas estas distintas formas de vivir y sentir y experimentar la propia identidad. Bueno, lo que comentabas, Daniela, el tema de los deportes, de cómo se nos marca desde chicos también, qué deportes se esperan o qué deportes tendrían que practicar varones y mujeres, es algo que lamentablemente creo al día de hoy todavía en algunos lugares o en algunos colegios se sigue marcando, ¿no? Digo, no sé, yo lo veo, por ejemplo, en mis sobrinos y todavía está marcado o está diferenciado al momento de practicar educación física, la fila de varones por un lado, la fila de mujeres por otro, o las prácticas diferentes de varones y mujeres, y uno ahí puede ponerse a pensar cómo empieza a construirse toda esa maquinaria que nos marca luego rumbos y caminos distintos. Pero bueno, sí, yo creo que el tema de las infancias es un tema como para pensarlo con bastante profundidad. Y sobre todo también para pensar qué pasa dentro de los grupos de pares de los niños, porque capaz uno cuando piensa en las infancias piensa solamente en lo que hace la escuela con los niños, lo que hace la familia con los niños.
Y también ahí creo que los grupos de pares, que reproducen, por supuesto, lo mismo que les inculcan las instituciones, pero digo, los grupos de pares a veces son los más crueles al momento de marcar estas fronteras de género. No me voy a olvidar, había una nota para mí muy linda, de hace muchos años, ya creo que es del 2008, del suplemento Soy, de página 12, que contaba, bueno, situaciones de vulnerabilidad de niños y niñas gays y lesbianas en la escuela primaria, y había un chiquito pobrecito que contaba su historia, que había ido a la escuela con un álbum de frutillitas. ¿Para qué? Fue con el álbum de frutillitas re feliz a cambiar las figuritas con sus compañeros y compañeras, y fueron todos sus compañeritos y compañeras las que le marcaron que eso no, que él no podía tener eso, que eso era un álbum de nenas. ¿Y qué hicieron? Le sacaron el álbum, se repartieron las figuritas entre todas las compañeras, y mientras que eso pasaba, bueno, la docente no hacía nada en ese momento. De hecho, después le hizo firmar una carta para que lleve a su casa diciéndole que no tenía que traer ese tipo de figuritas al aula, ¿no? Entonces, uno ahí dice, bueno, por supuesto, las instituciones marcan, porque las instituciones marcan, pero también los niños y niñas reproducen lo que esas instituciones marcan, ¿no? Sí. Entonces, yo Capaz creo que lo en que el tema de las faltó, infancias hay que pensar como todo eso en conjunto. sí, capaz lo que faltó ahí fue un docente que ponga el freno y que diga, che, sí Total. puede tener, pero bueno, sí, se entiende. Sí, sí, No existía totalmente. la ESI Y todavía. No. Una ESI muy heteropatriarcal era. uf, Sí, que yo quiero saber, sí. pero después de la pregunta de Flor, No, si yo voy a cambiar de tema, Dani, bueno, así que entonces, anda vos. no, porque justo te iba a preguntar respecto a la actualidad y si estás en contacto también con esos temas de cómo la nueva ley de educación sexual integral, si está pudiendo colaborar en este sentido de romper con estos mandatos en las escuelas, o todavía estamos como muy verdes con ese camino, digamos. Bueno, no soy como especialista en la aplicación de la ESI, pero te puedo contar algunas cosas como que sé a partir, bueno, mi novio es profe de matemática, tanto en nivel medio como también en primaria, y yo creo que es algo que cambia mucho la aplicación según cuál es la propuesta que tenga el cuerpo directivo de una escuela. Sí. Como que, bueno, tenemos todo el marco legal, tenemos un montón de producción de contenidos hecho, el Ministerio de Educación durante, no sé, entre el 2006 y el 2015 hizo un montón de publicaciones muy buenas sobre cómo aplicar los contenidos de la ESI en todos los niveles, pero después tenemos el problema de que eso termina quedando medio a discreción de cómo lo aplica cada institución educativa. Y tenemos, bueno, no sé, o al menos en el campo o en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay instituciones educativas que tienen equipos directivos sumamente comprometidos con esto y que llevan a cabo propuestas súper interesantes. No sé, te comento un ejemplo, la novia de uno de mis mejores amigos, que es también docente de nivel primario, hizo una jornada de ESI a fin de año, bueno, invitando a que hablen compañeras del movimiento trans, para que cuenten cómo había sido o cómo les había cambiado la vida a partir de la aprobación de la ley de identidad de género y lo importante que era. Entonces, digo, que tenga una apertura, una escuela, a que vengan militantes sociales del campo de la diversidad sexual, bueno, eso habla a las claras de que hay un cambio total. Imagínate que en la época que yo iba a la escuela, eso no solo ni se hablaba, sino que llegaba a aparecer una persona militante del colectivo de la diversidad sexual y enseguida, no, vienen a corromper a los niños. Eso hubieran dicho, no sé, todas las personas que forman parte de la comunidad educativa en ese momento. Pero hoy creo que hay como una mayor apertura, pero lamentablemente sigue dependiendo bastante de la discrecionalidad de cómo está comprometido o no el equipo directivo de cada institución. Seguro. Flor, estabas por decir algo y te fuiste. Te estoy viendo, la gente no ve tu cara, pero yo sí. No, es que ya iba a quedar muy colado si lo tiraba en ese momento. No, no, lo que pensaba un poco es hablando de niños, que nada, es tan importante la niñez en la formación de todo esto, pero también pensaba, volviendo al grupo de WhatsApp, por eso no lo quería sacar antes, em, ¿cuáles serán las diferencias entre un grupo de WhatsApp, tipo, yo me imagino, ¿no? De adolescentes, varones, y el grupo de WhatsApp de los padres del colegio? Digo, no sé qué me da más miedo, cuál de los dos me da más miedo. em, y mi pregunta es, o sea, esto como que siento que me imagino las mismas cosas que pasan en los dos grupos.
como que se habla de lo mismo. O sea, yo tengo un estereotipo muy feo de lo que pasa en ese grupo, esto lo hablaba con los chicos, mi estereotipo es tipo, mandan nudes, videos porno, chistes machistas, o sea, no, claramente asumo que ningún grupo maneja ese nivel, pero nada, esto como que pensaba un poco en em, cuáles serán las diferencias o las similitudes entre los grupos de pibes jóvenes y los grupos de padres. No sé, pensaba un poco eso. No, es buenísima esa pregunta y ahora me da mucha curiosidad a mí también pensar en eso. A priori lo que se me ocurre es que a mí me daría más miedo el grupo de padres que el grupo de jóvenes. Y porque yo creo que los varones jóvenes en la actualidad están como más interpelados, a su pesar o no, o quizás muchos llevan ese discurso adelante, pero están mucho más interpelados por el movimiento feminista. Digo, ellos crecieron o se formaron en una sociedad donde empezaron a discutirse un montón de cosas que en la época de sus padres no, ¿no? Digo, no es lo mismo un niño que va a la escuela o que se hizo adolescente en un país que ya tuvo la ley de identidad de género, que ya tuvo la ley de matrimonio igualitario, donde vio al movimiento feminista en las calles, donde los centros de estudiantes se coparon también de militantes feministas reclamando por implementar protocolos de violencia en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces yo creo que un adolescente hoy desde ese lugar no está tan socializado con esos mandatos como lo estaban, no sé, sus padres. Yo le tendría mucho más miedo hoy al grupo de señores que al grupo de pibes. Pero bueno, de vuelta, dependerá también de cada lugar y cada espacio. Como una nota de color, igual, y contando algo ya un poco más personal, hace no mucho tuve una conversación con mi papá, porque él estaba también en un grupo de WhatsApp que lo habían sumado de unos amigos, era un tío mío y unos amigos de mi tío que lo habían sumado a ese grupo, todos varones, nada más, varones de entre 50 y 60 años. Y mi viejo se fue del grupo porque se cansó de todo el tiempo los comentarios insistentes que mandaban, los chistes boludos que mandaban machistas, y me lo dijo, me dijo, ay, me reaburrí, no me los banco más, todo el tiempo sobre lo mismo, esta gente no cambia, no avanza. Pero bueno, digo, ese fue mi papá que quizás está interpelado por, bueno, la parte de lo que habla conmigo, de lo que habla con mi hermana, de lo que habla con generaciones más jóvenes, y se sintió como en un momento como, no, ya no me banco más esto. Digo, capaz hace 20 años atrás a mi papá le causaban gracia esos chistes, y hoy ya no le causan tanto. Pero bueno, creo que tiene que ver también con la cercanía que van teniendo los varones grandes con personas que estén comprometidas de alguna forma con o el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad sexual o estos nuevos discursos que se han instalado en nuestra sociedad ahora en relación a las desigualdades entre los géneros. Total. Digo, no sé, en ese sentido creo que yo no creo que no haya nadie que sea totalmente intransformable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento te termina interpelando. Pero bueno, también hay que ver qué grado de apertura tiene cada uno y cómo es el entorno de esa persona. Sí, creo que también algo interesante que trajo Flor es pensar en esto del chat de WhatsApp de los padres del colegio, compararlo con el famoso chat de mamis, porque para ver cómo el machismo atraviesa todo, que seguramente en el chat de los papás no hablan de temas de la crianza de los hijos, como por ahí en el de las madres sí pueden hablar de el regalo del día del maestro, no sé. Como que hasta en eso se ve la diferencia entre la dedicación a la crianza u otras cosas. Bueno, sí, eso que traes, Nicolás, sí, yo creo que sí, en ese campo uno ve más diferencias cuando se pone a ver, bueno, de qué hablan en el grupo de padres y de qué hablan en el grupo de madres. Y desde ya todo lo que tiene que ver ahí sí con esas tareas que tradicionalmente se asociaron a lo femenino, como hacerse cargo de, bueno, organizar el regalo del día de la maestra, organizar cosas para tal acto, como que los varones padres hasta el momento no están tan interpelados por esas actividades. Si bien, de vuelta, son cuestiones que yo creo que vivimos en una época de transición, ¿no? Digo, a mí quizás me parece medio ambiguo lo que digo, pero me gusta cómo marcar esto. Estamos en una época de transición. Yo creo que ni todos los varones reproducen el mandato masculino hegemónico de antaño, ni todos tampoco ahora son varones totalmente deconstruidos. Yo creo que lo que más vemos en esta etapa son como hibridaciones, ¿no? Como capaz varones que
empezaron ahora a hacerse un poco más cargo de la crianza de sus hijos, pero seguramente en otros campos de la vida siguen reproduciendo parte de estos discursos machistas que comentábamos anteriormente, o al revés. Yo creo que encontramos más eso, como momentos de transición que otra cosa. Pero que hay una diferencia todavía entre lo que comparten en el chat de mamis y en el chat de papis, seguro que hay una diferencia, ¿no? No lo conozco quizás de primera mano por no estar en esos grupos, pero por comentarios que me llegan, sí sé que hay una diferencia, porque sigue siendo diferente, digo, y de hecho, no sé, vas hoy a la puerta de cualquier colegio y te seguís encontrando con que la mayoría de las que están esperando a sus hijos siguen siendo mujeres y no varones. Digo, me tocó hace poquito acompañar a mis sobris a la escuela y encontrarme con que quizás éramos solo 2 o 3 varones y el resto eran todas mamis las que estaban ahí. Entonces, sigue estando todavía esa diferenciación, por supuesto, aunque cada vez son más los varones que empiezan de alguna forma a participar de estas tareas que antaño quedaban solo reservadas para ellas. Me quedó una pregunta a mí colgada desde el principio, cuando hablaba Nico, decía estamos hablando de cuando en un grupo de WhatsApp te empiezan a mandar cosas más machistas, y hablábamos de, bueno, si es un grupo más íntimo de amigos, se supone que es un grupo con el que podés hablar, y me quedé pensando en eso. ¿De verdad es un grupo con el que podés hablar? Pensaba en cuánto tiempo me llevó a mí encontrar un grupo de varones con el que pueda hablar y en que pueda expresar sentimientos, en el que no me catalogan de puto por eso, y en el que de verdad sentir una apertura y una sensación de amistad verdadera, como que me costó muchos años, hasta que fui adulto no pude encontrar ese grupo de amigos. Bueno, sí, es difícil y es complicado. Sí, quizás en el grupo de amigos, digo, de vuelta, uno encuentra también más barreras porque quizás uno tampoco se anima a lo que podría llegar a ser una ruptura con ese grupo de amigos, ¿no? Digo, siempre quizás está como el fantasma de la ruptura detrás de esto, ¿no? Es decir, bueno, si no me banco más esto y si me distancio, ¿a quiénes pierdo, no? Y el grupo de amigos quizás puede ser un sostén emocional muy importante en tu vida, al mismo tiempo de que puede ser un espacio de opresión también, ¿no? Digo, porque ese grupo de amigos puede condicionarte en un montón de cosas. Si los seguís eligiendo como amigos es porque de alguna forma son un sostén emocional importante en tu vida. Pero sí, quizás es más difícil marcar en algunos grupos de amigos, marcar esas distancias o marcarle a alguien cuando se fue de mambo, ¿no? Esto que decíamos antes, capaz es más fácil en el grupo de trabajo, diciendo, bueno, acá solo se habla de trabajo, y en el grupo de amigos, y bueno, en el grupo de amigos es más difícil, sí, puede que sea más difícil. Lo pienso inclusive en quizás varones que no se consideran a sí mismos machistas, o que no intercambian este contenido en el que estábamos hablando, de cuánto nos cuesta a los varones hablar entre nosotros, hablar de sentimientos, y también esta charla que estamos teniendo ahora. Me parece que no sé en cuántos grupos de varones se está dando. Bueno, sí, es que bueno, ese también es otro, hablar de sentimientos, ¿no? Ese también es otro de los mandatos, si queremos ponerlo de esa forma, o de los mandatos históricos de la masculinidad tradicional o de la masculinidad hegemónica, ¿no? Digo, nada de hablar de cosas que sean asuntos de mujeres. Bueno, los sentimientos nos enseñaron que era un asunto de mujeres, y expresar sentimientos también nos enseñaron que era un asunto de mujeres. Y creo que sí, expresar o hablar de los sentimientos sigue siendo todavía algo que está de alguna forma vedado o de alguna forma bloqueado, de alguna forma censurado en los grupos de amigos varones. O por lo menos hablar de ciertos sentimientos, no de cualquier sentimiento. Porque digo, hablar de los sentimientos que tienen que ver o que demuestran ciertas formas de virilidad, digo, como la ira, como la bronca, que son también sentimientos, bueno, eso quizás está más permitido. Ahora, hablar de sentimientos que están asociados con la fragilidad, como la angustia, el temor, el miedo, etcétera. Y bueno, esos son los que todavía a muchos varones les cuesta seguir pudiendo hablar y seguir pudiendo socializar con sus compañeros varones. Y bueno, eso es un problema también. Digo, es un problema porque en la medida en que uno no puede justamente hablar o socializar sobre lo que le pasa, tampoco puede resolver sus propios problemas o puede resolver esas fuentes de angustia o de miedo o de temor que tiene.
Bueno, antes de cerrar me gustaría decir que creo que es importante repetir que, como estuvimos hablando a lo largo de todo el episodio, que nosotros como varones quizás es importante hacernos cargo y ser responsables no solamente de no mandar memes que no da o porno o fotos de una piba, sino eh, no quedarnos callados cuando quizás un amigo manda esto y no nos gusta porque terminamos legitimando y validando esos discursos y prácticas que no queremos que se sigan reproduciendo. Entonces creo que es importante repetir eso. Sí, Eh, y sí. además el rol que queremos ocupar como padres, como amigos, como criantes, como el rol que nos ocupe eh, ocupar, valga la redundancia, también hacernos cargo de ese rol es importante. Que en el grupo de papis no se hable solo de jugar al fútbol, me parece que es importante. Y yo creo que habla de los micromachismos que todavía nos queda pendiente, ¿no? De seguir deconstruyendo y entendiendo, porque creo que ahí muchas veces no se trata de malas intenciones, sino que realmente todavía no nos dimos cuenta, hombres y mujeres, a veces las propias mujeres tampoco nos dimos cuenta de que nuestra pareja, el papá de nuestros hijos, puede dedicarse a algo más que solamente llevarlo al partido de fútbol o que esté presente en determinados momentos asociados a la masculinidad. O sea, darnos cuenta de que todas las tareas está bueno que se empiecen a repartir y si cuesta al principio, costará, ¿no? O sea, porque también uno puede decir, no, bueno, pero me sale más fácil a mí, ya está, y como no atravesar esas dificultades. Y por ahí no, por ahí es eso, es atravesarlas, ¿no? O sea, aunque cueste al principio tanto a uno como a otro, enfrentarnos con eso y iremos en la práctica, ¿no? Mejorando. Bueno, sí. ¿Decía algo? Estamos repasados. Estamos muy pasados, ¿no? Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, Hagan Martín. silencio, hagan silencio si lo corto más rápido. Hagan silencio. Lo dejamos mudo a Martín, me parece, con nuestros últimos comentarios. No sé qué algo ya para cerrar y despedirnos. No, bueno, sí, no sabía si podía agregar algo más, o era como el momento de cierre que hacían Dale, ustedes, dale. por eso me quedé callado. Pero no, creo que me parecieron como muy buenas las síntesis que hicieron Nicolás, Gabriel y Daniela también. Yo creo que lo que está bueno es poder marcar lo que a nosotros nos parece que ya no tiene que ir más en la medida en que estamos comprometidos con la eliminación de las desigualdades de género. En algunos casos será marcándole al otro la cancha, en algunos casos será haciendo quizás silencio frente a compartir ciertos mensajes. Cada uno puede ir viendo ahí cuál es la estrategia que es como la más efectiva en su propio grupo de amigos o en su propio espacio. Pero sí me parece importante que en la medida en que cada uno se siente comprometido, se siente interpelado por estos discursos, no se los quede para sí mismos, sino que trate justamente de llevarlos a todos los espacios por los que uno transita, porque en la medida en que nos quedamos con las cosas para nosotros, lo único que cambian son los 2 metros cuadrados que nos rodean y no va a cambiar el exterior. Entonces me parece siempre importante que, aunque nos parezca algo mínimo, aunque no parezca algo tonto, bueno, llevar esto a nuestros grupos de amigos, llevar esto a los espacios que transitamos y bueno, cuestionar estas cosas nunca es cuestionar algo pequeño, porque como lo pusimos en el ejemplo cuando hablamos de pollerudo, detrás de algo que parece una simple palabra, en realidad hay toda una construcción identitaria, una construcción de jerarquía, una construcción de roles, que en la medida en que los vamos desgranando de a poquito, vamos logrando también otros cambios que son un poco más grandes. Entonces eso me parece como algo que podemos ir pensando y que bueno, que es fundamental también que los varones hablemos entre nosotros de estos temas, ¿no? Siempre que se pregunta o que algún varón le pregunta a alguna compañera feminista, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para acompañar la lucha? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hace rato que las compañeras lo vienen diciendo, bueno, es momento también de que ustedes hablen entre ustedes. Y yo en ese sentido creo que el movimiento feminista lo tiene como muy claro, ¿no? Y que tenemos que seguir de alguna forma esa recomendación. Bueno, hablemos entre nosotros y tratemos de cambiar esto. Clarísimo. Martín, muchas gracias. Gracias a mis compañeros y hasta la próxima.